Buenas tardes, gente. Muy buenas tardes, sí. 14 de febrero del 2023. Vamos a ponerle tiempo a esto porque las cosas pueden cambiar. Tenemos un directo hoy muy interesante con la doctora Carla Ramírez. La doctora participa activamente en la carga asistencial de nuestra actividad en la clínica Celmedic. Y vamos a permitirle por aquí que nos entre, a ver si ya ver solicitud. Está sobre la marcha aquí, transmisión. A ver si aparece por aquí la doctora. Ya está. Bueno, 14 de febrero, día de San Valentín. Espero que le estén pasando muy bien, que le hayan hecho regalitos, que hayan regalado a ustedes cositas. Y si Hola, tienen regalitos, pues por lo pronto que estén bien contentitos y contentitas todos. San Valentín. Buenas tardes, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? A ver qué pasa porque no oigo yo bien con esto, mejor dicho, no oigo nada. Déjame un segundín a ver si... ¿Escucháis? Ah, ok. Sí, Perfecto. sí, Genial. se cortó un momento, pero bien. Sí, que intenté conectar los AirPods, ya están listos. Bueno, como dijimos o como estábamos queriendo decir en la presentación, este es un directo tremendamente interesante, es parte del grupo directo que estamos haciendo con los ponentes del próximo congreso. La doctora Carla Ramírez será ponente en nuestro próximo congreso de la CESAP, octavo Congreso Internacional de la CESAP, en próximo 23, 24 y 25 de marzo en Madrid, Hotel Meliá, Avenida América. Por ahí les quiero ver a muchos. Y claro, la verdad es que estamos intentando dar un esbozo de lo que vamos a hablar cada uno, condición que es tremendamente importante porque hemos tenido la idea de poder hacer estos directos de cara a poder transmitir no solamente al público profesional, que muchos estarán allí seguro, sino a aquellos que no están fuera del ámbito sanitario, eh, y que evidentemente están ocupados y preocupados por la salud de ellos y de sus pares y de sus familiares y de sus hijos, una serie de información que desgraciadamente no siempre se presta como Dios manda. Y en este caso vamos a hablar de algo muy interesante que hemos intentado reclutar en los últimos casi 20 años de carrera profesional, que ha sido identificar las variables moleculares que frecuentemente encontramos en pacientes con trastornos neurofuncionales. Trastornos neurofuncionales del tipo del trastorno espectro autista, que como bien saben es un gran saco y que dicho sea de paso, hay una tasa de crecimiento cada vez más exponencial a nivel mundial, lo cual evidentemente es absolutamente preocupante porque, como bien sabemos, desgraciadamente el abordaje que se lleva a cabo en los niños con trastorno del espectro autista es farmacológicamente muy poco efectivo y eficiente. Sencillamente trata de paliar la sintomatología excitatoria dopamina dependiente, lo cual es triste, pero es una realidad objetiva. Fuera de la risperidona y el aripiprazol no hay una mirada mucho más de manejo del paciente desde el ámbito de neuropediatría. Tristemente, pero es una realidad objetiva. Entonces, doctora, para hablar de estadística, no sé si por ahí tenéis algunos datos con respecto al potencial de crecimiento, desgraciadamente, que viene aconteciendo desde hace más de una década hasta la fecha. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Pues como bien comentaba, sí es verdad que se está viendo desde 20, 30 años hasta la actualidad que está habiendo un crecimiento verdaderamente exponencial de estos cuadros, que las últimas tasas de Estados Unidos hablaba en 2021 de uno entre 44 niños, cuando hace apenas pocos años era uno entre 63 niños y hace apenas otros pocos años retrocediendo era uno entre 100 niños. Y aquí en Europa sí es verdad que se está hablando actualmente a nivel global de uno entre 100 niños de diagnósticos o de prevalencia. Detrás de esa prevalencia y ese crecimiento exponencial, hasta cierto punto no se le puede atribuir todo, como a veces o algunos estudios hablan de una mayor sensibilidad diagnóstica,
que hasta cierto punto es verdad, se tiene mayor conocimiento del trastorno y por ende pues una mayor, o se fija más, digamos, a la hora de ver esas características fenotípicas o de sintomatología, porque esa es otra cosa. Actualmente el TEA o los trastornos del neurodesarrollo, concretamente el TEA, no, su diagnóstico es meramente clínico, no tiene detrás ninguna analítica ni nada por el estilo que diga o ponga una etiqueta, digamos, ¿no? Porque siempre vamos hablando de etiquetas. Entonces, detrás de ese crecimiento exponencial puede haber una mayor sensibilidad o en el diagnóstico, sí, pero sí es verdad que y es algo que cada vez se empieza a estudiar más y es el ámbito de la epigenética, incluso estamos hablando de epigenética ya desde cuando están en la barriguita de sus madres, cada vez se estudia o se están estudiando más todos esos ámbitos porque se está viendo que tienen mucha influencia detrás de ese contexto multicausal de lo que es el desarrollo de un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Claro, porque en la actualidad la visión neuropediátrica sigue arrimando el hombro con el contexto genético, ¿cierto? Como Exacto. que la genética es lo que prima drásticamente sobre esta situación. Claro, esto en el fondo es poco objetivo cuando en el 2004 había un niño por 166 y en la actualidad, como bien decías anteriormente, hay uno por, 140, por 44, perdón. Entonces, ¿cómo la genética ha cambiado tanto en 12 años como para que, para que se haga cargo de esta situación? Por favor, por el amor de Dios, pongamos los pies en la tierra. O sea, Exacto. posiblemente el asunto, como bien decías, es muchísimo más epigenético que genético propiamente tal. Para los que no están tan duchos en estos conceptos, epigenética es todo aquello que rodea la genética y favorece su expresión, y la genética dura, la impronta profunda, no es lo que realmente engorda estas cifras tan negativas. La De sensibilidad, hecho, sí, exacto, sí, de hecho más datos respecto a eso, es decir, actualmente los diagnósticos que hay de TEAs relacionados con cuadros sindrómicos de impronta profunda, es decir, síndromes de X frágil, síndrome de Rett, entre otros, que son contextos que se suelen estudiar de base cuando hay un posible diagnóstico, cariotipos, microarray, son un 5 o 10% únicamente de lo que claro, uno ve en clínica. claro, Después claro. el resto 90% restante, se hacen electroencefalogramas, se hacen potenciales evocados, se hacen pruebas de cariotipo, microarray para descartar estos posibles cuadros sindrómicos y en la mayoría de casos, 90%, y, y no voy mal, diciendo 90%, se ve que no hay, digamos, nada de peso genético profundo importante. Y a partir de Absolutamente. ahí se quedan en pues un abordaje con logopedas, psicólogos, atención temprana, que no está mal, obviamente, pero lo que vamos a abordar también nosotros un poquito más en el Congreso y hoy hablar detalladamente, ¿qué pasa con la materia prima? ¿De qué materia prima partimos? ¿De qué gasolina o combustible del niño partimos? Eso no se estudia nunca, ni se tiene en cuenta y se tendría que tener un poquito más en cuenta. Porque eso puede estar detrás de que incluso esas terapias o estímulos que tienen respondan favorablemente o se queden cortos y no llega a sacar el niño o el individuo todo el potencial que tiene detrás, ¿no? Así mismo es, nosotros lo vemos en clínica cada día, ¿cierto? Como incluso tenemos correos electrónicos de diferentes compañeros que trabajan en estas áreas que acabas de describir, comentando el salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al rendimiento y en cuanto a la efectividad de sus terapias cuando se ha corregido esa materia prima, como tú decías, que realmente en buena ley está muy correlacionado con las alteraciones moleculares que habitualmente encontramos en ellos y que está estudiado hace mucho tiempo. No es un tema que se ha inventado Clínica Selmedi, ni el doctor Cubrier ni la doctora Ramírez. Es algo de lo cual hay muchísima información muy bien publicada y que tristemente, desgraciadamente, y suele acontecer así, y vuelvo a llamar la atención, cuando las herramientas que permiten recuperar o corregir estas variables, que vamos a hablar en un ratito, ¿cierto? Sí, Cuando estas herramientas sean farmacológicas, el mundo médico convencional se va a enterar de que existen y que va a valer la pena. Desgraciadamente es así. Esto nos gusta o no, es una realidad tremendamente objetiva y es duro, es muy duro, como el directo que tuvimos ahí con la doctora Esther Martínez y el trabajo en oncopediatría, pero es una realidad objetiva.
Y esto lo vemos cada día en la práctica clínica desde hace muchísimos años. Pero para entrar en calor, vamos a ver, fuera de esta tasa de crecimiento que asusta literalmente y que nos pone en alerta, por lo cual mantenemos una actividad bastante ardua en términos asistencial de soporte a niños con trastornos del neurodesarrollo, me gustaría que comentases estas variables bioquímicas que habitualmente solemos encontrar. Si quieres, vamos a ir una por una y las vamos desglosando un poquito para que la gente que Ok. asista pueda de alguna manera entenderlas con objetividad, porque algunas parecen ser muy abstractas y no están así. Empecemos por la que más te guste, porque sabemos que tenemos 7 ahí bien pilladas, ¿vale? Adelante, doctora. Tubo digestivo, por ejemplo. ¿Ok? Y Adelante. ahí también, antes de empezar a meternos en ese meollo, digamos un poquito más en profundidad, destacar que incluso ya clínicamente muchos de estos niños o individuos tienen otro tipo de sintomatologías que no son las neurológicas propiamente dichas, que ya nos están dando o indicando o dando pie a que están habiendo contextos de base que no están bien y que son los que vamos a comentar ahora por Claro, encima. esto es muy importante. Estamos Adelante. hablando de alteraciones gastrointestinales, diarreas, gases, trozos de alimentos sin digerir, lesiones dermatológicas, dermatitis atópicas o seborreicas, alteraciones del sueño, muy importante. Todo eso, al fin y al cabo, pueden ser expresiones que están detrás de lo que vamos a comentar. Y, por ejemplo, vamos a empezar con el tubo digestivo. Muchas veces en este tipo de individuos o niños solemos ver contextos de disbiosis intestinales, es decir, alteraciones de su microbiota intestinal y a veces con marcadores de hiperpermeabilidad intestinal que se llaman, e inflamación del tubo digestivo. Cada vez se sabe más la relación bidireccional que hay entre nuestro sistema nervioso autónomo y por ende el pool de neurotransmisores, porque al fin y al cabo lo que vamos estudiando también detrás de todo esto es todo aquello que puede alterar ese pool o equilibrio de neurotransmisores, como bien Sí, sí. comentaba el doctor Cubrí al principio, Y ¿no? que hay que, Predominantemente, perdona, exacto, la mayoría a perfil excitatorio. perdona un segundín, que quiero que Sí, esto lo traduzcamos para los que tal vez no estén tan duchos en términos metido, sanitarios. ok. Los neurotransmisores son aquellas sustancias que utilizan las neuronas para hablar entre ellas. Por tanto, si predominan los neurotransmisores que chillan entre una y otra, pues terminarán chillando las contiguas. Y si brillan los neurotransmisores que predominan los neurotransmisores que tienden al calm down, terminará habiendo una respuesta más flemática o más de tranquilidad. De ahí que ya pueden separar el comportamiento de un niño con trastornos de déficit atencional e hiperactividad y el comportamiento de un niño con trastornos de déficit atencional e hipoactividad. Son dos situaciones totalmente diferentes, incluso son muy contrapuestas en términos de neurotransmisores. Y Alteración. lo que está queriendo decir la doctora aquí es que el comportamiento de ellos está muy manejado objetivamente por el predominio de neurotransmisores eminentemente excitatorios, sobre todo aquellos que tienen hiperactividad, que tienen estereotipia, que tienen alguna situación clínica que llama muchísimo la atención en su comportamiento. Y que ese predominio de neurotransmisores excitatorios tiene una relación muy interesante con el contexto digestivo, ya sea vía aferente como vía eferente, o sea, Exacto. de cabecita hacia la tripa y de la tripa hacia la cabecita. Esto es muy importante que lo aclaréis, doctora, porque ¿qué encontramos en los estudios de disbiosis intestinal de estos niñitos? Porque es categórico y es frecuentemente algo que se repite muy Sí, frecuentemente. Cuéntanos, por favor. muchas veces solemos encontrar, una de las cosas que más solemos encontrar son marcadores de inflamación y permeabilidad intestinal. Estamos hablando sonulinas, calprotectinas, IgA secretoras. Esto que estoy nombrando son marcadores que nos están indicando que está habiendo un tubo digestivo más permeable de lo que debiera. Y en ese contexto de hiperpermeabilidad favorece el paso a sangre de sustancias y metabolitos que producen ciertos microorganismos o bacterias también que tenemos en nuestro tubo digestivo, que favorecen, digamos, por una parte, una hiperactivación de nuestro sistema inmune, entre otros contextos, y por otra parte, también nos favorece un aumento de la inflamación sistémica de bajo grado, y eso también se puede traducir en neuroinflamación. Aparte de eso, estos tipos de metabolitos, y ahí que los podemos medir con una serie de pruebas como los ácidos orgánicos, estamos hablando de metabolitos producidos por ciertos tipos de
bacterias como los Clostridium, que también son normalmente común que en ellos se suelen encontrar al alza, o ciertas cepas de hongos o micóticas, digamos. ¿Qué tipos de metabolitos son estos? Por ejemplo, estamos hablando de paracresol, estamos hablando de HP-HPA, por la parte de Clostridium, por otra parte estamos hablando de arabinosa, arabitol. Todo esto son metabolitos que cuando existen esos estados de hiperpermeabilidad intestinal pueden pasar a sangre y muchos de ellos tienen capacidad de atravesar una barrera hematoencefálica, que es, digamos, como otro filtro. Igual que nuestro tubo digestivo tiene un filtro, para por decirlo o entenderlo de alguna forma, nuestro cerebro también tiene otro. Cuando estos metabolitos atraviesan esta barrera hematoencefálica, muchos de ellos tienen capacidad de alterar el pool de neurotransmisores, es decir, de comunicadores entre unas neuronas y otras. Sobre todo, y la mayoría de estos que he nombrado, a predominio excitatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paracresol y el HPA lo que hacen es inhibir una enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa, que lo que hace es básicamente favorecer, digamos, la degradación de la dopamina. Si estos metabolitos están muy altos, ¿qué ocurre? Que las concentraciones de dopamina aumentan excesivamente, porque no se puede aclarar. Y esto da con ello una sintomatología que muchas veces suelen ser estos estados de hiperactividad, que no se puedan estar quietos, nerviosismo, estereotipias, entre otros, y muchas veces eso también rinde otra serie de metabolitos, como el homovanil mandélico, que también digamos que tienen una acción similar a la dopamina, pero incluso mayor a nivel excitatorio, ¿no? Entonces, eso es la parte de vía de conexión sistema digestivo, sistema nervioso. Pero también, como comentaba el doctor, existe una comunicación entre sistema nervioso autónomo o sistema nervioso central, digamos, entre ellos autónomo, y tubo digestivo, porque al fin y al cabo, el sistema nervioso autónomo conecta con nuestro tubo digestivo por un nervio que se llama nervio vago, básicamente. Si ya partimos de un sistema, y muchas veces se convierte en un ciclo vicioso, y Ahí no está. podemos decir, ¿cuál Eso es fue muy importante. primero? ¿Cuál fue primero, la gallina o el huevo? El dicho ese que, pues no lo sabemos muchas veces, ¿no? Pero sabemos que se está produciendo ese ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque si ya partimos también de un sistema nervioso autónomo que está en ese desequilibrio a predominio excitatorio, las únicas señales que le están llegando a nuestro cuerpo, en este caso del individuo, del niñito, son excitatorias. Y eso al fin y al cabo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema o nuestro tubo digestivo también tiene su propio sistema nervioso entérico, que controla el peristaltismo, el trofismo y la motilidad del mismo. Entonces ahí se puede ver reflejado muchas veces esas sintomatologías gastrointestinales, ¿no? De tendencias a cuadros diarreicos, heces pastosas o malolientes más de la cuenta, muchos gases, distensiones abdominales o barriguitas. A veces algunos padres comentan que dicen, es que va mi niño que tiene la barriguita como los niños, perdón la expresión que voy a decir, pero como los niños de África, ¿no? Como desnutridos. Y a veces les cuesta muchísimo ganar peso. Y mides en analíticas perfiles y están, pues, inmunonutricionalmente también los pobres con contextos de desnutrición proteica. Entonces, son contextos que se van sumando detrás de otros. Hombre, a forma de reducción, o intentando reducir todo esto que ha sido muy bien explicado por la doctora, entonces nos quedamos con que uno de los factores que encontramos muy frecuentemente, no recuerdo el primer niño con un trastorno de neurodesarrollo que no tenga una constelación de alteraciones de la microbiota intestinal Sí. y de otros componentes del tubo digestivo que no son solo la variabilidad de ciertas bacterias, virus, fagos, hongos, sino que son elementos que ayudan a contrarrestar el efecto inflamatorio sistémico, como los ácidos grasos de cadena corta, ¿cierto? Que también se comprometen bastante en estos niñitos y que entorpecen drásticamente la tendencia a la autocorrección. Y luego, eso que acabas de mencionar es tremendamente importante. A veces te encuentras, y esto, ojo, que es una información posiblemente muy importante para muchos, incluso sanitarios, a veces te encuentras un estudio de disbiosis intestinal con no grandes alteraciones, incluso con el parámetro de algunos grupos bacterianos como el Clostridium cocoide y otros, no fuera de rangos. Sin embargo, cuando medimos cómo se comportan produciendo ciertos metabolitos, estos bichitos, es altísimo el comportamiento. Por tanto, nosotros le decimos a los pacientes en la clínica, le decimos, mira,
Esto es como que tengas 10 trabajadores cuando puedes tener hasta 10, ¿cierto? Y tú digas, bueno, pues ningún problema, no estoy cometiendo ningún error, tengo hasta 10. Pero a veces tienes 5 que son capaces de hacer el trabajo de 20, no de 10. Y ese trabajo negativamente en la capacidad de inducir metabolitos que ellos drenan literalmente hacia el torrente sanguíneo y nosotros los reclutamos en nuestra orina y a través de la orina llegan a poder medirse, estos inducen una alteración muy importante del eje simpático del sistema nervioso autónomo, alterando más la condición del niño de forma per se, lo cual, como bien decía la doctora, desencadena una carga importante de actividad sobre el propio tubo digestivo, convirtiéndose en una situación absolutamente bidireccional, un círculo vicioso, que hoy en día, por el amor de Dios, prestemos la atención a esto, porque esto no solamente ocurre en los niños con trastornos de Sí, neurodesarrollo, y muchas veces vemos un caudal de especialistas, comillas, en tratar disbiosis sin conocer el impacto de cómo poder manejar un sistema nervioso autónomo en un perfil eminentemente disautonómico por el ámbito simpático. Y esto es como hacer algo para aliviarte y nunca para curarte, objetivamente, cuando se habla de esta correlación bidireccional. Por tanto, hoy en día, para evaluar o para enfrentar una disbiosis intestinal, no sigamos sesgando nombre sobre nombre, si es un SIBO, si es un LIBO, si realmente hay una disfunción del sistema nervioso autónomo asociado a un tubo digestivo que muchas veces manifiesta síntomas por la alteración del sistema nervioso autónomo más que por el grupo de alteraciones que encuentras en la disbiosis intestinal. Y esto es tremendamente importante que quede como huella. Pero bueno, no, si creo que podríamos hacer solo un directo de disbiosis intestinal y en algún momento valdrá la pena. Creo que en algún momento tenemos que decidirnos hacer un curso sobre esto, objetivamente hablando, porque creo que es necesario de que haya un poquito más de visión en aras de ayudar a más pacientitos que están en esta situación y a sus padres, que dicho sea de paso, recuerden que esta es una entidad que no solamente afecta al niño, sino afecta al núcleo a la familiar de forma muy familia. importante. Entonces, podríamos decir, siendo muy reduccionistas, que la disbiosis intestinal asociado a la disfunción del sistema nervioso autónomo, y ya tenemos dos variables a estudiar muy importantes, porque esta influye negativamente sobre esta influye negativamente sobre esta otra, y esta afecta netamente el comportamiento y esta afecta, entre otras cosas, la capacidad absortiva gastrointestinal y la dinámica de función del tubo digestivo sin alterar orgánicamente el mismo y sí alterándolo desde el punto de vista funcional. Esto está claro como el agua, ¿cierto? Entonces Perfecto. tenemos la posibilidad de estudiar la disbiosis intestinal, ojalá con 16 RNA, con el objetivo de no solamente ver la diversidad de la microbiota, sino de ver todos estos El parámetros impacto. que acaba de comentar la doctora, y paralelamente estudiar El ácidos impacto. orgánicos en orina para revisar cuántos metabolitos se están produciendo realmente a merced del resultado de la disbiosis o no. Y a la par, si ya queremos rizar el rizo, estudiar idealmente neurotransmisores en orina de 24 horas de tipo brain status con el objetivo de poder anexar estas tres variables. Y tenemos tres variables absolutamente modificables, señores, que es muy importante. Es tremendamente importante cuando modificas estas tres variables, a la vez logras una ayuda muy importante en el bienestar del niño y por ende de la familia. Y por supuesto, y no hay duda que aquí es que podríamos quedarnos aquí mucho rato, ¿no? Me gustaría que nos quedáramos, pero tenemos otras variables que son muy importantes, doctora. Nos quedamos con... Sí, aunque sea voy a dar pinceladas. Exacto, aunque sean pinceladas y luego ya podríamos profundizar otro día, porque esto es bastante más profundo, porque hay tendencias recidivas en la disbiosis intestinal, hay una influencia muy Influyen importante factores del como la contexto, dieta. exactamente, del contexto epigenético transgeneracional Exacto. Si que recibió acontece muchos antibióticos o no cuando los primeros años de vida, si tuvo absolutamente. lactancia materna o no, si nació por parto natural o cesárea, si la madre experimentó diabetes estacional, preeclampsia, infecciones de orina y tuvo que tomar también antibióticos. Eso es a lo que hablamos o llamamos epigenética y que de hecho lo tenemos muy en cuenta cuando hacemos, digamos, los interrogatorios, ¿no? Porque todo eso impacta o influye en qué, porque también en ellos se suelen ver esos contextos que habían comentado el doctor de disbiosis intestinal, entre otras, pero muchas veces, digamos que cuesta corregir esos perfiles Claro. o cuesta que se corrijan. ¿Por qué? Porque digamos que nuestro sistema inmune también hace como varios recorridos o pasadas investigativas para que me puedan entender
en varios puntos de la vida. Uno de ellos suelen ser como los primeros años de vida, el primer, segundo año, y otro suele ser también por la adolescencia. Entonces, claro, si en esa patrulla, digamos, la microbiota o el pool, ¿sí?, de microbiota que ven es esa, pues claro, dicen, ah, entonces esta es la que supuestamente me corresponde tener. Entonces, claro, muchas veces, también a veces vemos que a veces cuesta, digamos, corregir o modular. Estas personas suelen tener esa tendencia a ese sobrecrecimiento y o producción de estos metabolitos, ¿no? Por esa cascada epigenética o antecedentes que ya venían trayendo. Pero eso no significa que no se puedan controlar y modificar. Absolutamente, interesantísimo lo que acabas de decir y una experiencia clínica muy bonita de poder saber que esto acontece para que no nos entorpezca la evolución y no nos asuste cuando haya una tendencia a ver dificultad a la hora de corregirlos como Dios manda. Luego, fuera del contexto disbiótico y del contexto de la difusión del sistema nervioso autónomo que justifica el comportamiento de los niñitos y fuera del impacto de los metabolitos orgánicos o ácidos orgánicos en el sistema nervioso autónomo. ¿Qué otras variables moleculares estudiamos en ellos y podemos revertir? Algo incluso mucho más troncal o más específico, y es el perfil inflamatorio sistémico de bajo grado, es decir, cuán inflamadas están sus células de base, y eso depende mucho del pool de ácidos grasos que tengan en sus membranas celulares. Y estamos hablando de que eso se traduce en neuroinflamación. Un cerebro inflamado no le puedes pensar, es decir, no le puedes pedir que razone, que piense y que se concentre, básicamente. Absolutamente. Y eso, de hecho, nuestro cerebro es un 60% grasa. Y muchas veces estamos empeñados en bajar, incluso en los niños, vemos colesterol, triglicéridos bajitos. Y a veces no es que nos asustemos, pero decimos, es que está faltando materia prima para que pueda el niño, digamos, arrancar, ¿no? Esa es una de las materias primas de las que hablábamos antes. Entonces, cuando nos vamos al contexto de los ácidos grasos en membranas celulares, las membranas celulares están formadas por un pool o un equilibrio de ácidos grasos, saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Sobre todo nos solemos fijar, todos son importantes, pero sobre todo los que nos solemos centrar o estudiar por su gran capacidad de oxidarse y que al fin y al cabo son en las que están relacionadas con darle fluidez a la membrana y por ende que las células se puedan comunicar con el espacio que les rodea, sacando sustancias de desecho y que le entre materia prima para funcionar adecuadamente, son los ácidos poliinsaturados, que seguro que a mucha gente le sonará, que son los famosos omega 3, omega 6. Y dentro de ellos es muy importante el equilibrio que hay en membranas celulares de dos de ellos, que es el araquidónico de la serie omega 6 y el EPA, el icosapentanoico de la serie omega 3. Cuando medimos muchas veces estos ácidos grasos en eritrocitos, nos damos cuenta que ya partimos de una base donde las células de estos niños están, bueno, o individuos, están inflamados. ¿Y eso en qué se traduce? En una exacerbación de cualquier sintomatología de corte inflamatorio, digamos, que pueda haber en el organismo, tanto a nivel cerebral, como a nivel digestivo, como a nivel de piel, entre otros. Entonces, esto es un contexto muy troncal y muy fácil de abordar y resolver si está en desequilibrio. ¿Por qué? Principalmente aportando buena materia prima. Sí es verdad que este pool de ácidos grasos en membrana suele depender también hasta cierto punto de la alimentación de hoy en día o de la alimentación del individuo. Y hoy en Absolutamente. día, de hecho, hoy en día, y más datos, en la población actual, el ratio omega 6, omega 3, que en condiciones normales o ideales, digamos, debería ser 1,1, 5,1, no más allá, estamos hablando de ratios de 30 y 50 y para arriba de omega 6 versus 1, 2 de omega 3. Es decir, Cuando que hablas de ya omega 6, infiere que haces alusión al araquidónico al específicamente. araquidónico Vale. específicamente, porque en medicina no existen blancos y negros, hay muchas gamas de grises, porque dentro de las series omega 6 también hay otro tipo de ácidos grasos, como el gamma-linolénico o el diomo-gamma-linolénico, que también tienen capacidad de producir una serie de sustancias que son pues, resolvinas, protectinas, maresinas, que también tienen capacidad de modular la respuesta inflamatoria, pero por otra vía alternativa a la del EPA. Entonces,
hacer o medir un panel de ácidos grasos en eritrocitos también resulta algo muy troncal para ver cómo están o de qué punto de inflamación sistémica de bajo grado partimos. Porque si ya partimos de unas células inflamadas, cualquier señal de peligro o injuria que le llegue a la célula, y ahí estamos hablando y emplazamos el contexto digestivo, por ejemplo, lipopolisacáridos o esos metabolitos que se escapan del tubo digestivo, son como una señal de alerta para la célula. Virus o bacterias, metales pesados, que también ahora hablaremos adelante, todo eso son señalizaciones que señalizan, digamos, peligro o injuria a la célula. Y si ya partimos de unas membranas celulares que están inflamadas, la respuesta inflamatoria a estas señales va a ser el doble, el triple y el cuádruple. Y eso se va a traducir en mayor expresión clínica. Claro, voy a enganchar el concepto que acabas de Dale. decir y seguir un poquito más abajo. Cuando Con la sucede esto que conclusión. acaba de decir la doctora y hay esa mayor inflamación sistémica de bajo grado, esto repercute sí o sí induciendo un mayor estrés oxidativo a nivel orgánico. O sea, la inflamación aguda es muy buena, muy sana, muy importante. Tú te caes, te das un golpe, nos tenemos que inflamar, se moviliza toda esta respuesta que comentaba la doctora para que se resuelva, ¿cierto? A través de unas moléculas llamadas maresinas, protectinas, resolvinas, que son tremendamente importantes. Bien, de acuerdo. Luego, hay que tener en cuenta que cuando esto sucede de forma continua o crónica en un individuo promedio, el decursal o el término final de la inflamación en gran medida ocurre a través de fomentar el estrés oxidativo. Si yo tengo una infección, imagínense que Uy, me fui aquí a responder un WhatsApp y nada que ver. Ahora vuelvo atrás. Si yo ajá. tengo una infección X, ¿cierto? Y mis células inmunológicas reciben o son capaces de darse cuenta de que esa infección está ahí, desencadena una respuesta inflamatoria aguda que lo que hace es luchar contra esa infección a través de la producción de ciertas moléculas que inducen literalmente liberación literal de mieloperoxidasa. Son enzimas que contienen cloro, literalmente cloro, que produces tú para desestabilizar la pared bacteriana y tú ganas la batalla. Esto es fisiología pura y dura, biología básica, no hay nada que nos tenga que preocupar de aquí. El asunto está en que estos niñitos y muchos pacientes que tienen una inflamación crónica de bajo grado están respondiendo como si tuvieras una infección pertinaz o persistente sin tener infección pertinaz y persistente. Y eso está generando una injuria muy importante, fomentando la producción de radicales libres de oxígeno, incluyendo estas moléculas del burst respiratorio o de explosión respiratoria que producimos para defendernos de una infección bacteriana, por ejemplo, y que en este caso no hay infección bacteriana. Y cuando esto acontece, se tiende a inflamar, se tiende a oxidar la propia célula y se tienden a oxidar los propios ácidos grasos poliinsaturados que estamos hablando, las propias serie 3 y serie 6 porque son ellos y no los saturados los que son susceptibles de oxidación, porque tienen un doble enlace con una doble cadena que evidentemente es susceptible de oxidación a diferencia de los saturados. Por eso es mejor cocinar con manteca de cerdo que con aceite de oliva, a pesar de que sea muy bueno, porque cuando le sometes a calor, los saturados no se pueden oxidar y los poliinsaturados sí se oxidan y pasan de su configuración cis para trans, infringiendo un daño tremendamente importante a nivel sistémico, inclusive a nivel de la respuesta inflamatoria. El individuo no está comiendo aceites cargados en trans, comida cargada en trans, y tiene niveles de trans altos porque se está produciendo una conversión de cis para trans de los PUFAs, de los ácidos grasos poliinsaturados cuando se oxidan. Pero vamos más allá. Si hay, ahorita la doctora dijo, 60-70% del cerebro es grasa. Ok, ¿y cuáles son una de las moléculas más target, más objetivos de la respuesta inflamatoria sistémica continua de bajo grado? La grasa. La grasa se oxida. Pero es que dentro de esos 60-70% que decía la doctora, el 40-50% es DHA. Y el DHA es uno de estos tipos de ácidos grasos poliinsaturados susceptibles de oxidación. Estamos jodidos. Estamos generando una respuesta inflamatoria que nos está oxidando nuestro propio cerebro de forma continua. Y cuando el cerebro se oxida de forma continua, le dice al sistema nervioso autónomo, ayúdame. ¿Cómo me vas a ayudar? Respondiendo, aumentando la producción de dopamina, noradrenalina, adrenalina e induciendo literalmente una respuesta sistémica inflamatoria marcada porque la producción de catecolaminas adrenérgicas es otro de los También. elementos que inducen más inflamación a nivel de la membrana celular. Fíjense Volvemos cómo... otra vez, pescadilla ¿cómo? que se muerde las horas. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día
no tengamos el coraje, literalmente a nivel mundial, de medirle unos ácidos grasos en eritrocitos a estos niñitos y arreglarlos. Pero no digo en eritrocitos solamente, como dice el doctor Francisco Collano por aquí, lipoperóxido, ¿cierto? Generando lipoperóxidos, muy bien dicho, sino a todo el mundo, el ratio de omega 3, omega 6, omega 6, omega 3 en términos de araquidónico, eicosapentanoico, docoxahexanoico, docoxapentanoico, es tremendamente malo en el 90% de la población mundial. Es tremendamente malo. Y esto es troncal para la génesis de múltiples patologías. Nosotros en el máster enseñamos a nuestros alumnos cómo por vía ciclooxigenasa se induce un aumento sostenible e importantísimo de la expresión de una serie de moléculas que te llevan a la enfermedad cardiovascular, a la enfermedad cardiometabólica, te llevan a la enfermedad incluso oncológica. Y por vía 5-lipoxigenasa descargan las enfermedades autoinmunes, descargan las enfermedades del tubo digestivo con autoinmunidad en el propio tubo digestivo, las que tienen autoinmunidad a nivel tiroideo, las que tienen autoinmunidad a nivel renal, las que tienen autoinmunidad a nivel de piel, o sea, y todas aquellas que inducen broncoespasmo, el asma bronquial y una serie de reacciones neurodermatológicas también que muchas veces la titulamos de dermatitis idiopática o que no conocemos y que en el fondo está muy relacionado con este contexto. Por tanto, es una necesidad imperiosa que todos los que hagan medicina, fuera del manejo del paciente con trastorno de espectro autista, fuera de ese manejo, sepamos, por el amor de Dios, la biología básica de una respuesta inmunológica de nuestras células asociadas al pool de ácidos grasos de membrana. Total. Tenemos la posibilidad de resolver problemas inflamatorios o dejarlos ahí per se. Y recuerden que esto es un patrón de envejecimiento acelerado a merced de la disfunción que ocurre en el sistema nervioso autónomo. Reduciendo o resumiendo, pedimos ácidos grasos en eritrocitos y corregimos no solamente los niveles, como bien decía la doctora, de araquidónico, eicosapentanoico, docoxahexanoico, docoxapentanoico, sino de la serie de los buenos de los omega 6, el gamma-linolénico, el dihomo gamma-linolénico, de las omega 9, el palmitoleico, ¿cierto? Vemos si hay trans o no, el oleico, vemos cuánto hay de estiárico que se metaboliza oleico. Aquí es chulo. Tendremos que hacer un curso, doctora, de hecho. Bien, nos vamos de los ácidos grasos y qué otro alteración molecular, alteración bioquímica encontramos en ellos frecuentemente alterada que es arreglable. Solemos encontrar también, pero más que sea una alteración bioquímica como tal, que su presencia puede producir alteraciones bioquímicas o desequilibrios de este calibre, como es, por ejemplo, la presencia de intoxicaciones crónicas por metales pesados. Y podemos decir, en niños, intoxicaciones crónicas por metales pesados, si digamos que no le han dado tiempo a vivir lo suficiente para poder, digamos, tenerlo. Bueno, ahí sí es verdad que se pueden juntar dos contextos o dos pilares, que lo engancharemos o hablaremos un poquito después, que suelen tener también o presentar contextos de vulnerabilidad genética de su capacidad de detoxificación hepática y por ende tener una mayor tendencia a la bioacumulación de tóxicos. Entonces, ¿vas a hablar de la primera o de la segunda? Porque posiblemente vale la pena que hables de la vulnerabilidad genética de la capacidad de toxificación. Venga. Ok. Seguí, que tomo agua. Y ahí sí podemos entrar un poquito más en todo lo que es un contexto de perfil de predisposición genética. Y no estamos hablando, volvemos a repetir, de contextos de alteraciones genéticas profundas, síndrome, sino estamos hablando de SNPs o polimorfismo, que se llama, que básicamente lo que se traducen son que le hagan tener a esos individuos una mayor predisposición genética a ciertos contextos. A nivel de detoxificación hepática, digamos que tenemos dos fases principales, una fase 1 y una fase 2, por la cual tienen que pasar la mayoría de tóxicos endógenos y exógenos, incluso la metabolización de neurotransmisores, muy importante en ellos, sobre todo dopamina, serotonina, la COMT, la MAO, entre otros. ¿Qué solemos ver o qué solemos estudiar en ellos? ¿Y qué solemos encontrar? Hoy en día hay capacidad de estudiar esta predisposición genética, es decir, como solemos explicar o le suelo explicar a los pacientes, ¿cuán de comprometidos de fábrica vienen estos filtros? Y cuando hablamos de filtros nos referimos a esas enzimas, digamos, que se encargan de metabolizar esas sustancias. Estudiándolas nos podemos dar cuenta y sobre todo se suelen ver que tienen una fase 2 de detoxificación y las enzimas que participan en ellas bastante alteradas y o comprometidas, muchas veces a la baja, es lo que se les llama metabolizadores lentos.
¿Eso en qué se traduce? En que puedan tener una mayor predisposición a bioacumular tóxicos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de degradarlos, digamos, a la velocidad que correspondiera. ¿De qué tipo de enzimas estamos hablando? Las glutatión, por ejemplo. Las glutatión son muy importantes y de hecho el glutatión en sí es como nuestra molécula antioxidante por excelencia, endógena, que se encarga, entre otras cosas, de ayudarnos, por ejemplo, a radicalizar o controlar los contextos de estrés oxidativo. Por ejemplo, como ha comentado el doctor o ha estado hablando. Vemos que hay esos contextos de afecto. U otras enzimas, como por ejemplo la COMT, la catecolometiltransferasa, que es muy importante y sobre todo en ella la solemos ver reducido para la degradación o metabolización, entre otras cosas, de neurotransmisores, como por ejemplo es la dopamina. Entonces, si ya tenemos contextos que son los que más o menos hemos ido nombrando, que nos favorecen esa acumulación de dopamina o esa producción de dopamina o metabolitos, perdón, neurotransmisores excitatorios, y encima partimos de una base de predisposición a no metabolizar adecuadamente ese neurotransmisor, es como una bomba explosiva, es decir, se unen los dos contextos que no nos gusta que haya, básicamente. ¿No? Igual que la NAT, que es otra enzima muy importante que cuando está reducida su capacidad de actuación, pues es una enzima que se encarga sobre todo de, digamos, la metabolización de, por ejemplo, pues tóxicos exógenos, ¿no? Disruptores endocrinos, tóxicos ambientales, entre otros. Entonces, cuando ya partimos o tenemos capacidad de estudiar estos perfiles, solemos encontrar esta vulnerabilidad a intoxicación, a la bioacumulación de tóxicos, que al final estos tóxicos se van a meter a las membranas celulares que justo estábamos hablando ahora. Porque son lipofílicos, porque son lipofílicos. Exacto. Y que al fin y al cabo contribuyen a oxidarlas aún más. Y es otro círculo vicioso que se va enlazando. Entonces, dentro de ese perfil de vulnerabilidad genética que hoy en día, sabiendo ese panel, hasta cierto punto se puede ayudar a darle soporte a esas enzimas que están comprometidas, y eso es algo bueno porque de nada sirve estudiarlo si no podemos hacer algo por ello. Por supuesto. Pero no es el caso hoy en día. Hoy en día tenemos capacidad de estudiarlo, objetivarlo y si está, darle soporte. Pero aparte de darle soporte, también estudiamos otros contextos como son, por ejemplo, la presencia de metales pesados. Hoy en día también hay una epidemia, entre comillas, de presencia de intoxicaciones crónicas por metales pesados, incluida en niños. ¿Por qué? Porque la mujer, y ahí entra el contexto epigenético, otra vez, la mujer, una de las capacidades que tiene de quelar, digamos, naturalmente, quelarse es, digamos, eliminar o exfoliar, digamos, ciertas sustancias, entre ellos, por ejemplo, metales pesados. Si la madre ya partimos de un contexto donde ya tiene intoxicación crónica por metales pesados, como por ejemplo mercurio, la única forma natural que tiene de quelar es vía placentaria pasándolo a su descendencia, entre otras cosas. Y si encima ya juntamos esa vulnerabilidad de no detoxificar, digamos, adecuadamente, y cuando nace el niño tiene cierta exposición a ciertos tóxicos en mayor medida, claro, va a contribuir a que hayan esos contextos. ¿Qué ocurre con estas sustancias? Que muchas de ellas, como bien comentaba el doctor, los metales pesados son lipofílicos, es decir, tienen afinidad o apetencia por las grasas. Y volvemos a repetir, que es nuestro cerebro uno de los órganos más ricos en grasa de nuestro cuerpo, 60%. ¿Qué hacen este tipo de sustancias? Oxidar, entre otros contextos. Entonces son sustancias que se caracterizan por ser neurotóxicas a costa de ser neuroexcitatorias. Entonces son binomios que no nos interesan y nos exacerba mucho más, otra vez, ese desequilibrio de neurotransmisores, de comunicadores entre nuestras neuronas, a predominio excitatorio. Hoy en día también se pueden estudiar, principalmente con una prueba de mineralograma de cabello. Y si están, se pueden abordar y quelar. Porque repetimos, de nada sirve estudiar algo que hoy en día no se puede abordar, pero no es el caso. Y se ve incluso clínicamente el impacto que tiene cuando se empiezan a quelar o cuando se mejora su capacidad de detoxificación con ese compromiso que hay, mejoran el sueño, mejoran el comportamiento, mejoran el rendimiento escolar, es impresionante. Yo quiero hacerte una pregunta muy sencilla. Llevas 2 años viendo pacientes con nosotros cada día, ¿cierto? Sí.
Cada día, cada día, cada día, Sí. excepto los domingos, incluso algún sábado se ha escapado. ¿Recuerdas haber visto algún niño con trastorno del neurodesarrollo sin intoxicación, perdón, sin intoxicación por metales pesados? ¿Y recuerdas haber visto algún niño con trastorno del neurodesarrollo sin alteración importante de la capacidad de toxificación, sobre todo en fase 2? No, siempre, a lo mejor de presencia de metales, un 1% de los que hemos visto, pero y de capacidad de detoxificación hepática, la gran mayoría, y perdón la expresión, están pillados. Es decir, sean en mayor o menor medida, mayor o menor grado. Digamos que a lo mejor de 8 enzimas que tenemos pueden presentar 6, 5, pero siempre cuando se estudian está. Es importante aclarar estos dos conceptos. Entonces tenemos una que es la vulnerabilidad para intoxicarse de forma crónica, no de forma aguda. No es que el niño se va a Exacto. intoxicar de forma aguda y hay que salir corriendo para el hospital pediátrico. No, por el amor de Dios. Esas son intoxicaciones por otras causas. Y o exposiciones a grandes tóxicos en este ámbito que, gracias a Dios, no ocurren con frecuencia. Es literalmente la vulnerabilidad para generar un pool de acumulación de tóxicos, se llama bioacumulación, a nivel de las membranas celulares que hablamos ahorita, en las cuales literalmente encuentran estos ácidos grasos tan interesantes para regular la respuesta inflamatoria que son susceptibles de oxidarse cuando estos tóxicos liposolubles o lipofílicos se engranan, se meten como tal cual acumulas basura en un trastero. Y luego, una vez que se meten en el trastero de la membrana celular, no salen espontáneamente, a no ser que sea una chica y se embarace en el decursar de su vida, que es lo que acaba de explicar la doctora. Esto es tremendamente importante entenderlo. Luego, una vez que llegan ahí a merced de producir lipoperoxidación, o sea, oxidar estos propios ácidos grasos, fomentando su conversión de su forma cis para trans, e induciendo una desproporción en la disponibilidad de ellos para la respuesta inflamatoria, exacerbando la vía de estrés oxidativo, también tiende a oxidar el interior celular, el núcleo, y a veces vemos marcadores de oxidación en el núcleo, como el 8-desoxiguanosina, ¿cierto? Elevado, Sí, y a veces vemos alteraciones en la función mitocondrial de estos niñitos, de los cuales seguramente ibas a hablar más adelante, sí. inducida por los propios metales pesados. Entonces vemos un entorno celular maltrecho, agredido, lesionado, afecto considerablemente, y que no puede hacer otra cosa que frenar la tendencia a la recuperación. Esto es algo que quiero también sacarlo del contexto del trastorno del neurodesarrollo única y exclusivamente porque se ve en muchísimos Sí, pacientes. también. Yo diría, hay una epidemia real de intoxicación crónica por metales pesados porque ¿por qué? Porque nos hemos cargado los mares, fundamentalmente. Una de las causas fundamentales es que en los últimos 50 años no ha hecho más que crecer la cantidad de mercurio que hay en los pescados azules que comemos como parte de la dieta mediterránea maravillosa, que siempre ha sido maravillosa hasta que se ha convertido en una portadora de metales pesados. Y que como esto no mata a nadie de forma aguda, no le prestan atención. Y en los capítulos de toxicología médica hay un par de folios en los mejores libros y en el resto nanay de la China, porque en el fondo le dan única y exclusivamente interés a lo que realmente nos lleva a necesitar apagar el fuego, o sea, a lo que induce un fenómeno agudo, como las alteraciones de intoxicación aguda. Esto es tremendamente importante. Creo que se ha entendido perfectamente el impacto que tienen los metales pesados. Hoy en día hay una evidencia rotunda, manifiesta, amplia. El año pasado tuve la suerte y el gusto de abrir con una conferencia magistral sobre la proteína tau, betamiloide y alfa-sinucleína como elemento crucial a necesitar entender los profesionales sanitarios de lo que estamos haciendo, porque está detrás del crecimiento exponencial de las patologías demenciales a día de hoy de una forma brutal, tan más alta incluso que los trastornos del neurodesarrollo, lo cual llama muchísimo la atención. Y hay más de 1000 publicaciones en PubMed perfectamente registrables, estudiables, revisadas por pares, que muestran el impacto de los metales pesados de forma cruenta en el sistema nervioso central. El plomo como desactiva el sistema antioxidante endógeno, el aluminio como es netamente neuroexcitatorio, el mercurio como se come la vaina de mielina. Entonces, señores, por el amor de Dios, un poquito de sentido común para hacer medicina y no olvidarnos de la biología y no olvidarnos de bases moleculares
que no son tan abstractas ni tan difíciles, y cuando somos capaces de tenerla en cuenta en nuestros pacientes, podemos hacer mucho por ellos y devolverle salud a muchísimos pacientes. No hay duda alguna que es tremendamente importante. Entonces tenemos dos. Una, la vulnerabilidad absolutamente estudiable a través de un examen de corte genético, porque no sirve otra cosa que no sea de corte genético, porque eso es lo que nos va a decir lo que portamos nosotros desde nuestra genética y necesitamos aupar u optimizar para no quedarnos tan indefensos en el decursar de la vida. Y lo otro es la real y creciente tendencia a la intoxicación crónica por metales pesados, sobre todo en esta población, de una forma muy bien medida y muy bien estudiada. ¿Qué otra cosa encontramos en ello, doctora, que te llama la atención y que podemos explicarle aquí a la audiencia? También es verdad que otro de los perfiles que a veces solemos solicitar son, porque nos gusta muchas veces valorar el perfil inmunonutricional. Al fin y al cabo, hay muchos contextos, digamos, pues, o perfiles, más bien, hablando, ciertos oligoelementos, la vitamina D, las vitaminas del complejo B, el pool de colesterol del cual partimos, la función tiroidea, todo eso son perfiles que, al fin y al cabo, muchas de esas sustancias o oligoelementos actúan como cofactores de muchas reacciones enzimáticas en el cuerpo. Y muchas veces o no se miden ya directamente porque se da por hecho que es un niño y entonces no va a tener ninguna carencia de ningún tipo en ese perfil. O por otra parte, muchas veces se miden, vemos que están en rangos de laboratorio de referencia y nos quedamos tranquilos. Pero muchas veces están en rango de laboratorio de referencia, pero eso no significa que estén en valores óptimos para funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, el contexto de estos contextos de déficit inmunonutricionales muchas veces pueden derivarnos en contextos de, por ejemplo, disfunciones mitocondriales, en exacerbar, por ejemplo, contextos de inflamación, de alteraciones del sistema inmune, de alteración de la degradación o la metabolización de estos neurotransmisores. Por ejemplo, la B6, la B9, la B12 son vitaminas del complejo B que son muy importantes para el rendimiento cognitivo. El colesterol, los triglicéridos, que muchas veces los vemos bien bajitos en ellos, entre otros contextos, zinc, selenio, para el sistema inmune y el sistema antioxidante endógeno, a las enzimas de nuestro sistema antioxidante endógeno, que nos ayude a combatir estos perfiles de estrés oxidativo. La función tiroidea, a veces hay que tener en cuenta incluso la madre, propio antecedente de la madre de haber tenido durante el embarazo un hipotiroidismo, eso es muy importante, en ellos también. Pero estamos hablando de incluso en ellos a veces ver el perfil tiroideo completo, su T4, su TSH, su T3 libre, que no está haciendo un hipotiroidismo también que ellos pueden hacer. Y otros cofactores como por ejemplo son Q10, carnitinas, entre otros que son, digamos, metabolitos que son muy importantes, entre otros, para la función mitocondrial y que a veces en ellos se suelen ver o se pueden ver pues reducidos. Igual que las proteínas. También un perfil que nos intentamos fijar mucho es en medir albúminas y prealbúminas. La prealbúmina es un marcador muy específico del contexto inmunonutricional del paciente. Al fin y al cabo, incluso, y voy a decir algo, a veces nos han llegado pacientes que por ver perfiles de disbiosis intestinales con unas proteolíticas muy altas le restringen a los niños las proteínas de origen animal en la alimentación. Sí. Y eso es un grave error. De hecho, vimos un caso, hace 2 semanas o así, y es que le estás quitando al fin y al cabo las proteínas, las de origen animal son de alto valor biológico, las cosas como son. Y al fin y al cabo, una de las funciones principales que tienen en nuestro cuerpo las proteínas son estructurales y de función enzimática. Entonces, si ya partimos de un pool de compromiso proteico, de una desnutrición proteica, todo se va a ralentizar, básicamente. Entonces, son perfiles que también estudiamos porque pueden derivar en esos contextos o exacerbar esas Sí. alteraciones bioquímicas que he comentado. Sí, recién vimos un caso que comentabas tú hace un rato, que algún colega le restringió el aporte de proteínas de origen animal Por 2 años, por una 2 niña de años. 9 años. Claro, hizo un retraso estatural importante porque más encima en esa época de la vida tú necesitas de aminoácidos de calidad, de proteínas de calidad para optimizar la respuesta al crecimiento que hormonalmente
se está induciendo como parte de la existencia del individuo. Vamos a dar un poquito de criterio que esto estamos cometiendo una injuria, una iatrogenia cuando hacemos estas cosas. Yo siempre he tenido como premisa que si algo no lo sé, lo estudio en profundidad para tomar una decisión y o busco a alguien que controle, que conozca en profundidad, derivo al paciente y o pido una ayuda. Intentemos hacer esto porque son pacientes. Los pacientes no tienen por qué recibir un mal juicio o un juicio no fomentado el conocimiento y sí inducido por una salida. Por amor de Dios, tengamos eso en cuenta, que es muy importante y la verdad es que quedamos muy Mm, tocados con este pacientito que le hicieron esto por 2 añitos, una restricción proteica muy importante. Y hoy en día sabemos el valor sustancial que tienen las proteínas durante la vida y fundamentalmente en esta época es tremendamente crucial. Bueno, has hablado aquí entonces de valores no óptimos o deficiencias reales de ciertos mm, micronutrientes, incluso de vitaminas, minerales y oligoelementos. sí. Hablando de los ácidos grasos, ya los mediste en eritrocitos. Y, y bueno, yo creo que estamos cerrando. Tal vez hay un parámetro más que nosotros medimos desde el punto de vista molecular, que es muy importante, que es el estrés oxidativo, que hemos hablado de él entre medio. Encontramos niveles de estrés oxidativo Directamente va claro, asociado. asociados, claro, niveles de estrés oxidativo altísimos de estos niños, incluso niveles de estrés oxidativo con la presencia de algunas moléculas llamadas de AGEs o Advanced Glycosylation Endoproducts o productos de glicosilación avanzada, como las pentosidinas, que son moléculas de Mm, entrecruzamiento proteico, ¿cierto? Que se refrendan niveles muy similares a los que encuentras en pacientes con Alzheimer. Fijaros, ¿eh? Qué cosa más importante. Y claro, no hay duda que la resiliencia del cerebro de un niñito versus un paciente con Alzheimer es totalmente diferente. Más no podemos basarnos en única y exclusivamente la resiliencia y sí debemos controlar el estrés oxidativo sistémico que ocurre en estos niñitos con variables objetivas, reproducibles y herramientas aprobadas por los organismos competentes para medir estrés oxidativo. No medir estrés oxidativo por metodologías que son bastante poco reproducibles, por el amor de Dios, que al final de cuentas son pacientes y en este caso además son niños. Entonces hay que medir estrés oxidativo de forma coherente, muchas veces asociado a perfil de oxidorreducción y función mitocondrial, un estudio mm, tremendamente importante desarrollado por el profesor Darío Acuña de la Universidad de Granada, que nos deja clarísimo el impacto que hay sobre ciertas sustancias, o perdón, sobre ciertas enzimas del sistema antioxidante endógeno que se vulneran muy mucho con estas alteraciones que he comentado la doctora hace un rato y que en dependencia, por ejemplo, del tipo de metal pesado que predomine, puede haber una mayor o peor afectación, una mayor o menor afectación de este sistema antioxidante endógeno, favoreciendo que quede más denudada la protección frente mm. de nuestras células frente al estrés oxidativo per se. Por lo tanto, vean ustedes que si bien parece muy complejo, y realmente lo es, tal vez lo que deja de ser complejo es tenerlo claro y haber llevado tantos años intentando armar el puzzle. Creo que, doctora, teniendo en cuenta que nos quedan un par de minutos, voy a Mm. intentar decir 2 cosas de preguntas que nos han hecho por aquí. Ok. Que alguien preguntó por cómo puede concertar una cita. Realmente no es difícil. Tienen ahí, tanto en el perfil nuestro como el de la doctora, la posibilidad de concertar una cita. Nosotros Sí. hemos volcado con una objetividad muy grande la atención de los niñitos con trastornos de neurodesarrollo, fundamentalmente la doctora Ramírez, porque ha profundizado drásticamente en los últimos 2 años, con muchísimo gusto y con pasión, además. No hay cosas que Mm, se pueda hacer mejor que lo que hagas con pasión, no hay duda alguna. O sea, uno puede tener capacidad, por ejemplo, a mí me gusta mucho el mundo cardiometabólico, ¿es cierto? Y lo hago con pasión y me gusta mucho este mundillo del contexto molecular que se encuentra en niños con trastorno de neurodesarrollo. Más yo quiero mucho los niños como niños. Y la doctora le sale por los poros, disfruta con esto y realmente, idealmente, nos ayuda muchísimo con muchos pacientes. Vemos muchos mm. pacientes de todo el mundo, tristemente. No quisiéramos tener ni Sí. un niño como paciente, se lo juro por el amor de Dios. Aunque no tengamos que darle de comer a nuestros hijos, ya nos buscaremos la vida. Ojalá y no tuviéramos ni uno, pero desgraciadamente cada vez hay más.
y vemos muchos pacientes en el mundo entero a través de las videoconsultas sin ningún problema. No hay que tener al niño al frente, no hay, muchas veces no hay ni que ver al niño, hay que hablar con los padres y en ocasiones sí hay que verlo, pero sin tener que pasarle la mano por encima porque es evidente que hay alteraciones que son muy visibles en cuanto a su comportamiento y que tienen mucho que ver con los diagnósticos que estamos comentando. Entonces, realmente hoy en día, la jefa del área del trastorno del neurodesarrollo, la doctora Ramírez, en la clínica, cualquier duda que tengan y cualquier interés que tengan, vamos a estar ahí siempre para dar apoyo, no hay duda alguna. Seguiremos estudiando como lo hemos hecho en los últimos 25 años, 30 años, pero creemos que tenemos hoy en día dos cosas: el conocimiento sobre estas variables y los estudios que se pueden llevar a cabo objetivamente sobre estas variables. Porque si no lo puedes estudiar, no puedes reproducir las cosas. O sea, si no puedes reproducir las cosas, es todo al ojímetro, es todo, vamos a ver qué pasa, ensayo de error. Y esto no es placentero porque la familia lo pasa mal y realmente muchas veces tiene que tirar de su bolsillo para poder dar sustento a todo esto porque el mundo convencional, desgraciadamente, no le interesa, a pesar de la cruenta evidencia o sólida evidencia. Vuelvo y repito, el día que estas alteraciones se resuelvan con fármacos, la industria farmacéutica nos va a hacer saber a los médicos lo importante que es saber del ámbito molecular de los trastornos de neurodesarrollo. Por mientras, muchas veces se va a mantener la actitud que hay en la actualidad. Es un tema real y se ve con otras patologías. Eso por un lado. Lo segundo es que creo que vamos a gestar en algún momento un curso con respecto a esto, ya dirigido al ámbito profesional, de cara bajo la solicitud de muchos compañeros se pueda tener una idea global de cómo enfrentar esta situación que afecta considerablemente y que evidentemente nosotros tenemos un trabajo en equipos. Muchas veces tiramos a nuestros nutricionistas para que nos ayuden a dar soporte dietético, Neuromodulación. exactamente, a herramientas de neuromodulación en situaciones extremas, con el grupo de Javier Pérez, donde utilizamos herramientas incluso a distancias que logran generar beneficios desde el punto de vista sistémico. Y por supuesto, si pudiéramos ser capaces de resolverlo todo, seríamos dioses, no fuéramos personas, literalmente hablando. Siempre tenemos casos que se resisten, que son más difíciles, lugares donde el paciente vive que no tiene acceso a los estudios, es todo más complicado. Intentamos hoy en día ser selectivos en los pacientes que aceptamos en este ámbito porque queremos saber que en el lugar donde vienen se pueden hacer los estudios pertinentes para no gastar tiempo y errores. Muchas veces es cierto que sin ningún estudio, solamente teniendo la anamnesis o el conocimiento de lo que el paciente está haciendo, algunas cosas empíricamente, con algunas pautas generales, empíricas, generan beneficios notorios y notables. Así que, gente, muchísimas gracias por estar un día más ahí. Gracias, doctora. Y la verdad es que tengo que felicitarte por la pasión que le metes a toda esta área que para muchos colegas es cruenta, y tú te la has devorado con gusto enorme, más tienes 2 años de práctica clínica viendo todos los días pacientes, que evidentemente eso no te lo quita ni Dios. Y la práctica es el criterio de la verdad, literalmente hablando. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos, y nos comprometemos que en algún momento haremos un cursillo con respecto a uno más. Sí. Pero bueno, no importa, mientras sea para entregar, lo haremos con mucho gusto. Don't stop, continues. Un abrazo grande. Adiós. Chao, chao.